pero hospedamos una población bacteriana de aproximadamente 100 billones de bacterias, lo cual quiere decir que somos más bacteria que células humanas. Y esto es bien importante para vivir y sobrevivir. De hecho, al nacer ya estamos invadidos por los microorganismos que provienen de la madre. Y yo no soy ningún experto en estas cosas. Esta es la información que uno puede encontrar a veces en la internet. Pero una cosa sí es cierta. Ahora, permítame que esto ya... Permítame un segundo que... Una cosa sí es cierta, no sé qué pantalla están viendo ustedes, pero si esto no funciona, le seguimos. Nos aparece la de PowerPoint, hermano. Sí, ya ¿Mande? listo. Aparece la pantalla de PowerPoint. La pantalla pero debería de aparecer la pantalla que estoy presentando, ¿no? Sí, Sí, hermano, sí aparece. Sí aparece. Sí, hermano. Solamente ábralo ahora y ya. Cambió el screen. sí, ahí está la segunda pestaña. Bien. Decía, encontramos que como seres humanos somos portadores, somos transmisores y somos receptores de todas estas bacterias. Y una de las maneras más común de nosotros transmitir estas bacterias es a través de darnos la mano. Ahí es donde nosotros venimos e intercambiamos cantidad de bacterias y microorganismos. Muchos de estos organismos no sobreviven mucho fuera de nuestro cuerpo, mueren casi inmediatamente. Aún así, al hablar, nosotros venimos y ponemos muchos de estos en el aire y pues otra vez somos portadores, somos transmisores y también somos receptores. Es la naturaleza de nuestro cuerpo. Y muchas de estas bacterias y muchas de estas cosas que nosotros tenemos en nuestro cuerpo como bacterias son importantes para nosotros para vivir. Pero algo más importante todavía es lo que también nosotros transmitimos aparte de las bacterias. Somos seres portadores de emociones, de intenciones, de ideas, de sentimientos, de conocimiento. En este caso, de espiritualidad. Cada uno de los que estamos aquí tenemos acumulado en nuestro conocimiento, en nuestra mente, ideas, emociones, intenciones, sentimientos, conocimiento. Los transmitimos al platicar. Los transmitimos ahorita ustedes estaban platicando y estaban transmitiendo ideas y estaban transmitiendo puntos de vista. Y de esta manera nosotros nos influenciamos los unos a los otros. Usted va a un partido de fútbol al estadio, inmediatamente usted es influenciado por la euforia que hay del juego que se está llevando en el estadio. Vamos a la iglesia y somos influenciados por la gente que saludamos, por las cosas que vemos, pero nosotros también influenciamos a los demás, transmitimos a los demás el espíritu, la emoción, la idea que nosotros llevamos. Esto es algo que no es nuevo en realidad. De hecho, lo encontramos en la Biblia. El ejemplo de Pedro, Gálatas capítulo 2, versículo 11 al 14. ¿Sí está cambiando la pantalla? Disculpe, hermano. Bien. La escritura dice ahí, pero cuando Pedro vino a Antioquía, yo me puse a él frente a frente, porque lo que él hacía, pues, era reprensible, dice. Pues antes que viniesen ciertas personas de parte de Jacob, él comía con los gentiles.
pero cuando llegaron se retraía y apartaba, temiendo a los de la circuncisión. Y los otros judíos, dice, participaban con él en su simulación, de tal manera que aún Bernabé, dice, fue arrastrado por la hipocresía de ellos. En cambio, dice el apóstol Pablo, cuando vi que no andaban rectamente ante la verdad del evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú eres judío y vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a hacerse judíos? Mire, aquí estamos encontrando un ambiente en el cual habían transmisores, habían portadores y habían receptores. Cada quien se estaba influenciando como quería y habían algunos que estaban influenciando a otros también. Este es un ejemplo palpable de cómo nosotros los seres humanos podemos ser influenciados, podemos influenciar a los demás. Portamos toda esta clase de ideas, sentimientos, y los transmitimos. Pedro de antemano había sido influenciado por Jesucristo. Pero cuando llegaron los de Jacobo, Jacobo había influenciado a algunos y estos de Jacobo llegaron a influenciar allí a la iglesia en Antioquía. Llegaron a influenciar inclusive al apóstol Pedro. Y aquellos que miraban a Pedro, dice, fueron influenciados también por él, incluyendo el mismo Bernabé. Cuando llegó Pablo, trató de contrarrestar la influencia que estaba sucediendo allí, de cómo todos ellos habían influenciado, en este caso, para lo malo. Ahí es donde el apóstol, pues, Pablo reprende a Pedro, dice, lo que estás haciendo es digno de condenar. ¿Qué pasa en el andar diario de nuestra vida? Nos levantamos. La primera impresión que tenemos con la familia es la primera influencia que tenemos del día. Si es buena, comenzamos el día bueno. Si es malo, pues los problemas comienzan bien temprano. Salimos de la casa y en el transcurso a la escuela o al trabajo, tenemos experiencia con la gente con la cual venimos y compartimos nuestro camino. Y llegamos al trabajo. Y un compañero de trabajo, un compañero de la escuela, el maestro, el jefe, de pronto dice algo o hace algo que nos afecta. Pero al mismo tiempo nosotros ya tenemos un carácter que empezó a construirse por la influencia de nuestra familia, levantarnos, por la influencia de la gente que se condujo con nosotros al trabajo, a la escuela. Y ya llevamos nosotros algo bueno o algo malo. Y venimos e influenciamos a los demás. Ese es el problema, por ejemplo, cuando nosotros nos reunimos en la iglesia. ¿Cuál es la experiencia religiosa que nosotros tenemos de una visita a la iglesia? Jóvenes, no tiene que ver nada muchas veces con lo que está pasando allí, sino con el espíritu, con las emociones con las que nosotros vamos a la iglesia. A veces hay familias conflictivas que inclusive en camino a la iglesia van peleando. Y ya el ánimo va alterado al llegar a la iglesia. Y si nosotros ya vamos con un estado de ánimo enfermizo, todo lo que pasa en la reunión de la iglesia nos cae mal. No lo disfrutamos. Por otro lado, tenemos, y en la iglesia cuando hablamos de José, que solemos armar grupos, tenemos preferencias por ciertas personas. Y en ese grupo también somos influenciados, pero también transmitimos y también recibimos. Somos receptores.
Esto es bien importante entenderlo en la vida porque si nosotros no tenemos cuidado, puede haber un peligro eminente, puede haber una situación que puede cambiarnos por completo nuestra vida, nuestro carácter, nuestra manera de pensar. Aquí vemos otro ejemplo del apóstol Pedro. Las influencias pueden llegar a crearnos un conflicto grave, con consecuencias graves si nosotros no tenemos cuidado. En Mateo capítulo 26, cuando el Señor Jesucristo estaba siendo enjuiciado y Pedro entra allí en la multitud, dice ahí, Pedro estaba sentado afuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Pero dice, él lo negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Mire, Pedro llegó ante el juicio del Señor porque obviamente él había sido influenciado por el Señor Jesús. Pero llegó a meterse en medio de gente equivocada. Y lo primero que encuentra es la identificación. Oh, le dice, tú también estabas con Jesús el Galileo. ¿Qué hizo Pedro? Lo negó. ¿Por qué lo negó? Porque aún inclusive de que él intercambiara palabra o algo con la multitud que estaba a su alrededor, él sabía que esta multitud tenía un pensamiento, una idea, y Pedro se dejó simplemente influenciar por el ambiente que había allí. Dice el versículo 71, pero cuando él salió a la puerta, otra criada le vio y le dijo a los que estaban allí, este estaba con Jesús el Nazareno. Otra vez, mire, ahora Pedro escala la influencia que estaba recibiendo, la presión que estaba recibiendo al estar entre gente que él no debería estar. Y dice que esta vez con juramento confesó que él no conocía a Jesús. Qué terrible. Poco después, dice, se acercaron los que estaban por allí y dijeron a Pedro, verdaderamente tú también eres de ellos, porque aún tu modo de hablar te descubre. Entonces comenzó, dice ahora Pedro, mire, primero negó, después juró. ¿Y ahora qué estaba haciendo? Maldiciendo. Ahora Pedro estaba maldiciendo y jurando también, no conozco al hombre. Y por supuesto ahí cantó el gallo y ustedes saben la historia de qué significa todo esto. Pero hoy estamos con la pandemia y nos cuidamos del virus y escucho las oraciones y escucho las cosas que están pasando en nuestra familia, en las personas que conocemos. El mundo está pues asustado por esto. Se usan máscaras, se mantiene la distancia social. No queremos ser contaminados. Pero no nos cuidamos de las otras cosas con las cuales nosotros somos contaminados también. El caso de Pedro es un caso que nos muestra lo peligroso que puede hacer esto. Pedro fue influenciado por Jesús primeramente. Pero de pronto Pedro se metió entre personas que lo influenciaron contrariamente a lo que él había recibido del Señor. ¿Y qué pasó ahora con Pedro? Ahora Pedro se encontraba en un conflicto de contradicción en cuanto a su personalidad. Jóvenes, a veces uno se mete entre gente que uno no debería meterse. A veces uno participa de pláticas que uno no debería participar. A veces uno se rodea de gente que más bien debería de alejarse. Y esto crea un conflicto en nuestra vida. Dice la palabra del Señor, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Dice qué contundente es esta escritura. La amistad con el mundo
es enemistad con Dios. En el Antiguo Testamento, Dios mandó al pueblo de Israel no darse en matrimonio con pueblos gentiles. Y les digo la razón, porque ellos los van a influenciar a ustedes. Y los van a conducir a la idolatría. Y así fue. Hoy en día también encontramos que el apóstol Pablo dice, no os unáis en yugo desigual. Una vez una muchacha, yo desde hace tiempo, por ejemplo, decidí no participar de matrimonios, o sea, de que la gente pide que uno lo case o que haga una ceremonia. Y le he dicho yo, si usted se va a casar con una persona que no es cristiana, por favor no me lo pida porque no lo voy a hacer. Pero había una muchacha que quería ella casarse con este muchacho y todos querían hacer algo en la iglesia. Le dije, lo siento mucho, pero yo no puedo participar de esto. Vino el muchacho, el novio, y me dice, oiga, señor José, ¿usted por qué hace esto? Para ella esto es de gran significado. Usted le está haciendo un daño a la familia y todo esto. Y me dice, ¿qué tiene usted contra mí? Oye, le digo yo no tengo nada en contra de ti. Es más, parte de esta decisión es ahorrarte a ti problemas. Te voy a poner un ejemplo. El día domingo es un día de esos soleados que invitan a ir al parque, a la playa. Tú no siendo cristiano, eso es lo que quieres hacer. Y le dice a tu esposa, vamos a ir a la playa, y tu esposa, si es cristiana fiel, te va a decir, este día de la iglesia. Ahí ya va a haber un conflicto. ¿Qué es lo que vivió Pedro aquí? Vivió un conflicto. ¿Por qué? Porque estaba en medio de gente que realmente no tenía la misma influencia del Señor Jesús como Pedro la tenía. Lo negó, juró y hasta maldijo. ¿Cuáles son las cosas a las que un cristiano se expone cuando convive entre gente del mundo como sus amigos? ¿A qué cosas se ve obligado a hacer con tal de complacer la gente que le rodea? Mire, esto es un hecho. Uno puede venir y argumentar, uno puede venir y pelear y decir esto no es cierto, pero hay ejemplos, los ejemplos, por ejemplo, que estamos viendo aquí en la Escritura, pues son claros. No hay donde uno pueda venir y pensar otra cosa. Una reunión como esta, y aunque esté virtual, aún allí hay influencia. Venimos portando bacterias, ideas, influencias. Aparte de los organizadores que tuvieron en mente esto y influenciaron a los demás, también aquí hay personas que cada quien tiene sus ideas. Y con esto no estoy diciendo que esto sea malo, pero es real. Y Dios quiera que esta influencia sea para bien de todos. Y creo que lo es. Nos estamos influenciando por este medio todos los días. Algunos vamos a terminar esta reunión con nuevas ideas. Algunos vamos a terminar esta reunión con sentimientos diferentes. Algunos vamos a terminar esta reunión con un espíritu diferente. No importa a qué reunión vayamos o seamos nosotros participantes. Siempre somos influenciados. Y a veces de esas reuniones salimos contentos y a veces de esas reuniones salimos enojados. A veces de esas reuniones influenciamos a los demás y de hecho así pasa. Pero a veces nosotros recibimos influencias. Y ahí es donde nosotros debemos de tener cuidado. ¿Qué clase de influencia estamos recibiendo en nuestra vida? ¿Qué clase de influencia hemos recibido? Dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 20, con Cristo he sido juntamente crucificado. Mire lo que Pablo dice aquí. Me gusta cómo lo dice. Ya no vivo yo. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? Que el 100% había sido influenciado por el Señor Jesucristo. ¿A qué punto? A que Pablo ya no era Pablo. Y dice allí otra vez, ¿verdad?
ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué tan fuerte puede ser la influencia que nosotros recibamos de la gente a nuestro alrededor? Tanto que nos cambia nuestra vida. A la edad que ustedes tienen, cada uno de ustedes, ustedes han venido agarrando un poquito de cada lado. Y a este momento ustedes han forjado su carácter, su manera de ser, todo lo que ustedes son, por lo que han recibido hasta ahorita. Mire, ¿cuál fue el problema de Pedro allí cuando estaba en el juicio del Señor Jesús? Le dijo, hasta hablas como ellos. A veces en la iglesia de pronto encuentro a alguien y sale una mala palabra y dice, se me salió, disculpe. ¿De dónde se salió? Del corazón. ¿Cómo llegó allí? Muchas veces ese es el vocabulario que se usa constantemente afuera. Este es el mundo en que vivimos. Dice el Señor, nadie puede servir a dos señores. Tarde o temprano va a rechazar a uno. Yo le hago una pregunta a ustedes, hermanos. Esta pregunta es de importancia increíble. ¿Dónde están sus mejores amigos que ustedes tienen? ¿Están fuera de la iglesia o están dentro de la iglesia? No soy profeta ni adivino, pero una cosa sí le digo, es que si sus mejores amigos están afuera de la iglesia, hay un porcentaje bien alto de probabilidades de que ustedes dejen la iglesia a un punto dado. Si sus mejores amistades están en la iglesia, hay un porcentaje muy alto que ustedes permanezcan fieles. ¿Por qué? Por el tema que ahorita nosotros estamos viendo y estudiando. Queremos nosotros pensar que somos originales. Y esa es una idea muchas veces cuando uno está joven. Pero no somos más que otra cosa que el resultado de lo que alguien nos transmitió. Nosotros lo recibimos y somos lo que somos. Nuestros modales, ¿de dónde los tomamos? Comienzan en nuestra casa. Se siguen forjando afuera de la casa con la gente con que convivimos. Nuestras costumbres, igual. Nuestro estilo de vida. Nuestro vocabulario. Escuchen, nuestro peinado. ¿Usted cree que es original por el peinado que tiene? No. Se lo vio a algún artista, se lo vio a alguien más, y usted piensa que si usted se peina y se hace el mismo peinado que el artista, se ve igual que ella. El vestido. La ropa que usted está usando ahorita fue influenciada por alguien. Hay gente que se viste como Michael Jackson, otros son rockeros, otros son rebeldes sin causa, otros les gusta andar como hippies. La decoración de nuestros cuartos. La comida, aún la comida. Primero recibimos quizá la influencia de nuestra madre, ¿verdad? Que quiere que comamos sanos y saludables, pero vamos con los amigos a comerse una hamburguesa con 3 carnes y 4 quesos y mostaza y todo lo demás. Hasta nuestra manera de andar. El que anda con cholos empieza a andar como cholo. Y hasta mover los brazos como que fuera cholo. Recibimos esa influencia. No somos originales. Y otra vez, no necesariamente esto es malo, pero puede ser peligroso. La verdad de nuestra vida es que somos portadores.
somos transmisores, somos receptores. Copiamos, imitamos, nos copian, nos imitan. Y miren, en este proceso hasta sufrimos fiebres ajenas. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a poner un ejemplo, miren. Nosotros estamos y llegamos a un lugar y empezamos a platicar con alguien y de pronto esta persona empieza a hablarnos mal de alguien más. Mira, dice, ten cuidado, es esto, es aquí, es allá, es lo otro. Y si a veces sin conocer a la persona, usted dio eso por sentado. Y ahora le cae mal. Y ni siquiera ha tratado a la persona. Ese es sufrir una fiebre ajena. Porque pues no hay problema. A veces hay amigos, hay amistades que si tú eres mi amigo, no le hables al otro. Si tú eres mi amigo y quieres seguir con amistad, hay grupos que son exclusivos. Y de pronto nosotros aceptamos, adoptamos esa idea, ese estilo de vida y ya no somos nosotros. Gracias a Dios, al venir a la iglesia, el Señor nos cambia. Y Pablo dice, ya no vivo yo. Y creo que no hay mejor influencia que nosotros podemos tener en nuestra vida que el Señor nos cambie por completo. ¿Cuántos de ustedes, jóvenes, pueden decir, pues ya no vivo yo, Cristo vive en mí? Tiene el micrófono apagado, si yo no escuché. Pero esto es algo importante. ¿Qué clase de influencia nosotros hemos recibido hasta ahorita? Este es un proceso natural que no podemos evitar. Por lo tanto, es necesario que nosotros nos preocupemos de las personas que en realidad están a nuestro alrededor y pueden influenciarnos para algo malo. Porque puede ser malo. Jóvenes, hay gente que muere, pierde la vida porque su influencia con malas amistades lo llevó hasta la muerte. Sí. El muchacho joven, por ejemplo, cuando está joven, al ver a los demás, sueña con una moto. Yo no sé cuántos de ustedes sueñan con una moto. Quisiera que me mandaran su nombre por mensajero. Yo voy a comprar un seguro de vida de ustedes, pero yo voy a ser el beneficiario porque tarde o temprano voy a recibir ese dinero. Es que no es que va a pasar, sino cuándo y qué tan grave va a ser. Y a veces no sabemos ni a lo que nos estamos metiendo. ¿Por qué? Por la influencia. Y ahí es allí donde nosotros debemos de tener cuidado. Así como tenemos cuidado ahorita del virus, de esta pandemia, debemos de aprender también a cuidarnos de cosas que son igualmente mortales. La influencia más peligrosa, el pecado. El apóstol Pablo le dice a Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí? Timoteo, si tú te cuidas a ti mismo, primero te vas a salvar tú, pero también vas a salvar a los que te escuchan. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que si Timoteo actuaba correctamente como cristiano, iba a influencar a los demás. Ustedes han escuchado, por ejemplo, hay algunos ejemplos en el libro de los Hechos, donde se le predicó a alguien, a Cornelio, al carcelero de Filipos, y serás salvo tú y tu casa. ¿Por qué? Se asumía de que la persona que escuchaba el evangelio iba a ser salvo él y toda su casa. Porque la idea es de que se iba a influenciar a la familia con la fe que ahora se recibía. Nuestra manera de ser muestra lo que somos. El Señor Jesucristo lo dijo bien claro. Mateo 7:16.
dice ahí, por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recoge uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así también todo árbol sano da buenos frutos. Pero el árbol podrido, dice, da malos frutos. El árbol sano no puede dar malos frutos, ni tampoco puede el árbol podrido dar buenos frutos. Todo árbol que no lleva buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos, la conclusión de la lección del Señor, los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mire, yo estoy yendo a la iglesia del Señor desde que tenía 5 años. En la misma iglesia, en la clase de jóvenes, había muchachos que no iban para ser influenciados por el evangelio. Tenían una agenda completamente diferente. Y algunos de ellos lograron influenciar a algunos jóvenes de la clase de la que yo pertenecía. El peligro de cómo vamos a ser influenciados es latente. El peligro de cómo nosotros vamos a influenciar a los demás es igual de peligrosa. Yo creo que es bueno de vez en cuando uno observarse a sí mismo, verse al espejo y preguntarse qué es en realidad. ¿Yo qué soy? Hay un programa ahí, dice, ¿y tú quién eres? ¿Hablamos como Cristo? Dice la palabra del Señor que los discípulos fueron llamados por primera vez cristianos en Antioquía. La palabra cristiano no es algo que los discípulos adoptaron, fue un apodo que les dieron. Porque todo su testimonio era consistente. Hablaban como Cristo, actuaban como Cristo, pensaban como Cristo, vivían como Cristo. Serán cristianos. ¿Cómo conoce usted un torero? ¿Se viste como torero? ¿Se para como torero? Podemos ser identificados por la gente que nos conoce y que no sabe que somos cristianos. ¿Identificarnos como cristianos? Sin nosotros decir nada. Depende de qué tanto nosotros hemos sido influenciados. Jóvenes, cuídense. La influencia mayor no está en procesos vivos. La influencia mayor está en cómo nosotros dejamos influenciarnos. Dios sea con ustedes, jóvenes. Muchas gracias, hermano. Dios le bendiga.